El manga de Homunculus tuvo una desgraciada trayectoria en España y acabó cancelándose su publicación cuando llevaba 9 o 10 tomos en el mercado. Y ahora que he leído por completo esta historia, no me extraña que se terminara cancelando. Y no porque sea un mal manga, ni mucho menos, pero todo esto os lo voy a desarrollar en este vídeo. El caso es que hoy vengo a hablaros del manga que abrirá vuestra mente literalmente. Vengo a hablaros de Homunculus, pero como siempre, empecemos por el principio. Homunculus nos presenta a Nakoshi, un tipo un tanto extraño, un tanto particular, que vive en un pequeño coche y pasa sus días con un grupo de indigentes que, bueno, que viven y duermen en un parque, ¿no? Pero Nakoshi, aunque se relaciona con ellos, les lleva bebida y demás, el resto del tiempo, como digo, vive en su coche, un coche que tiene aparcado justo en un estacionamiento que se encuentra entre este parque donde viven los indigentes y un enorme y lujoso hotel. El caso es que Nakoshi es un tipo un tanto extraño, oculta muchas cosas, muchos secretos, actúa de una forma un tanto rara, viste bastante bien para ser una persona que vive en la calle, tiene, podríamos decir, incluso ciertos modales bastante refinados. Y no sabemos muy bien, incluso los propios indigentes se preguntan qué hace allí. Además de todo esto, Nakoshi es un mentiroso compulsivo, no deja de decir mentiras. Cada día se inventa una nueva historia de por qué hace lo que hace, de por qué vive en ese coche, de por qué pasa el día en la calle. Y como digo, pues ha ganado esa fama de raro. El coche en el que vive Nakoshi parece que es su única pertenencia y hay una extraña relación entre Nakoshi y ese vehículo. Lo trata casi como si fuera una persona, lo escucha, lo acaricia, lo tiene, vamos, básicamente como digo, como si fuera una persona, como si fuera su pareja, un ser querido, por así decirlo. Y un día Nakoshi va a recibir una propuesta un tanto extraña. Se acercará a su coche Manabu Ito, un joven estudiante de medicina, que le va a proponer un negocio un tanto extraño. Le quiere pagar 700.000 yenes a cambio de que se deje abrir un agujero en su cabeza, en su frente. Este procedimiento se conoce como trepanación y básicamente la intención que tiene Manabu Ito es explorar si abriendo ese agujero en la cabeza de Nakoshi, este consigue algún tipo de sexto sentido, alguna habilidad, digamos, extrasensorial que se salga de los límites de lo común. Nakoshi al principio pues recela de ello, no está interesado, pero al día siguiente se encuentra con que su coche ha sido sustraído, ha sido robado y le piden un rescate. Él no tiene ni un duro, así que termina accediendo a esta oferta que le ha hecho Ito y consigue o termina abriéndose ese agujero en la frente. Y aunque al principio no siente nada raro, poco a poco se va dando cuenta de que algo extraño está sucediendo, y es que cuando se tapa su ojo derecho, con su ojo izquierdo empieza a ver monstruos, empieza a ver cosas extrañas, empieza a ver a las personas deformadas con una apariencia básicamente monstruosa. Aquí es donde verdaderamente empieza la historia, porque esas apariencias monstruosas que ve Nakoshi con su ojo izquierdo no son más que los traumas, las cosas más oscuras, esos secretos que cada uno guarda en su interior y que no se atreve a revelar. Y Nakoshi junto a Ito pues intentarán aprender más sobre esta habilidad, intentarán descubrir más sobre qué es lo que está ocurriendo y digamos cómo pueden, entre comillas, sacarle provecho a ese nuevo don que tiene Nakoshi. A su vez también iremos descubriendo muchas cosas del pasado de este protagonista, porque como digo, esconde un montón de secretos, un montón de cosas turbias, y poco a poco nos iremos enterando de muchas de ellas. Y así se inicia Homunculus. ¿Y por qué decía al principio que no me extraña que este manga se acabara cancelando? Y no es porque tenga una mala historia, ni mucho menos. De hecho, es una historia bastante entretenida y muy diferente. Y precisamente creo que ese punto es el que lo llevó a ser cancelado. La historia de Homunculus tiene poco que ver con otros mangas que se han publicado y sobre todo con los mangas que llegan al gran público. Es una historia extraña, llena de personajes raros, una historia muy simbólica que se cuenta de una manera muy particular, y creo que en el 2005-2006, que es cuando se empezó a publicar aquí en España, creo que el mercado todavía no estaba lo suficientemente maduro como para asimilar este tipo de manga. Seguramente si hoy en día se publicara Homunculus funcionaría bastante mejor que en aquel entonces, porque ahora creo que en el mundo del manga
Bueno, el mundo del manga puede llegar a otro tipo de lector, los lectores del manga también han madurado y se acercan a este tipo de historias personas que, bueno, que digamos que están ajenas a lo que viene siendo el manga más comercial. Y es como Homunculus es todo menos comercial, es como digo una historia muy psicológica, no es una historia de terror, pero sí que es una historia que da bastante mal rollo, una historia que en muchos momentos te hace sentir incómodo, que trata sobre los traumas y las pasiones más oscuras que tenemos en nuestro interior. Hay ciertos momentos muy desagradables. De hecho, el propio protagonista tiene una costumbre bastante asquerosa, ¿no? Y que, bueno, si veis el manga, pues os daréis cuenta de a qué me refiero, ¿no? Y es un manga muy extraño, tanto en su historia como en su dibujo. El dibujo no es que sea malo, pero sí que es un dibujo cambiante, ¿no? Tenemos de momento una escena muy bien dibujada y unas páginas más adelante el autor convierte a todos los personajes en figuras negras o en figuras que prácticamente parecen caricaturas. Me parece muy interesante también cómo utiliza los primeros planos o los primerísimos primeros planos, esos planos detalles de los ojos volviéndose, cómo utiliza por ejemplo esos primeros planos de las caras que les lleva a deformarse completamente y a parecer pues casi monstruos, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque el personaje ve a las personas como monstruos, como homúnculus, pero en muchos casos los propios personajes de la historia, sin verse bajo este filtro, acaban pareciendo también monstruos, ¿no? Por los planos, por la selección que hace el autor de las viñetas y los encuadres. La historia, como digo, es bastante extraña, es una historia muy introspectiva y se centra sobre todo en conocer al personaje protagonista, a Nikoshi, y a toda su historia, que, como he dicho antes, él es un mentiroso compulsivo y nos vamos a enterando poco a poco de su realidad, ¿no? De por qué está haciendo lo que hace, de por qué duerme en ese coche, de qué le ha ocurrido en el pasado, de muchas de estas cosas nos vamos a ir enterando conforme pasan los tomos. No es un manga en el que haya acción, porque no hay nada de acción, y es un manga que, como contaba, se basa en la psicología. De hecho, yo creo que es un manga muy interesante a todos aquellos a los que interesa la psicología. Es un manga muy interesante en ese sentido. Pero paradójicamente podríamos pensar que al ser un manga de ese corte, ¿no? Un manga más introspectivo, más de centrarse en los personajes y tal, puede ser un manga lento, y ni mucho menos. Es un manga que se lee muy rápido. Me he leído los 15 tomos en 3 días, que eso es algo que yo no suelo hacer. Y es porque en muchos casos apenas hay diálogo. El autor cuenta todo más bien a través de, pues como decía antes, ¿no? De las imágenes, de la selección de los encuadres, de las viñetas, de cómo se complementan unas viñetas y otras. Y no necesita muchos diálogos para contarnos lo que nos quiere contar. Una historia que en muchos casos es bastante compleja, pero que se entiende perfectamente con lo que estamos viendo. Por supuesto, esto no es una historia para todos y no creo que a todo el mundo le pueda gustar, pero sí que creo que si te gusta el manga diferente, si te gusta el manga adulto y si te gusta el drama psicológico, porque no lo voy a llamar terror psicológico porque no es un manga de terror, si te gusta ese tipo de mangas, creo que deberías darle una oportunidad, leerte un tomo o dos. Sobre todo, leerte más de un tomo, porque en el primer tomo no ocurre gran cosa y es a partir de ahí cuando realmente se pone interesante. Y ver por ti mismo si realmente conectas con esta historia. A mí me ha gustado, no creo que sea perfecta y de hecho creo que la recta final flojea un poquillo, ¿no? Esos últimos tomos no me tuvieron tan atrapado como me tuvieron los primeros, ¿no? Los últimos 3-4 tomos se me hicieron no pesados, porque ya digo, se lee muy rápido cada tomo, pero sí que me tuvieron menos expectante que los tomos anteriores. Así que si te gustan las historias diferentes, los mangas que rompen con las convenciones de lo que estamos acostumbrados a ver en este tipo de historias, te recomiendo Homunculus, un manga que te abrirá literalmente la mente.